2 bloques, 2 mujeres en cada bloque y ahora hablar de suelo pélvico. Y gracias Gilda Smith, doctora, gracias, y licenciada Natalie Julier. ¿Cómo están? Bien. Bueno, bienvenidas. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, me encanta que vengan porque es un tema que realmente es muy interesante, que todas tenemos que tener en cuenta, hacer la consulta, ir al consultorio de Natalie, que todavía no fui, pero ya voy a ir, Natalie, te prometo. Sí. Bueno, doctora, ¿cuándo hay que empezar a ver esto del suelo pélvico, del piso pélvico? En realidad hay que empezar, siempre digo, con signos de alarma, conociendo qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, porque hay mucho desconocimiento y se naturalizan mucho los síntomas, que piensan que es algo que, bueno, tiene que ser relacionado con la edad, y tal vez no lo es. Entonces las mujeres desconocen que, por ejemplo, tenemos muchos síntomas genitourinarios. Esto quiere decir que llegado cierto tiempo, en la etapa de la mujer cercana a los 40, podemos empezar a tener algún que otro síntoma relacionado justamente con lo genital y con lo urinario. Por ejemplo, sequedad. Al tener relaciones sexuales uno se da cuenta específicamente, y si no lo pregunta, la paciente no lo va a decir, porque tiene también mucho que ver la confianza que se entabla en la consulta. Claro. Entonces, preguntar siempre, ¿estás seca? ¿Te duele cuando tenés relaciones sexuales? Si tenés dolor, sobre todo, antes, durante o después incluso. Y también saber que puede haber pérdidas de orina, que no hay que normalizar para nada. Esto es frente a la tos, algún esfuerzo que uno haga, por ejemplo, cuando va al gimnasio, que salta la soga, entonces se empiezan a limitar. Y esos son síntomas que uno tiene que hacer ver que no son normales. Entonces la mujer tiene la posibilidad de consultar. Y ahí en la consulta lo interesante es que tiene solución. Sí, por supuesto que sí. Y ahí entra en juego la licenciada en kinesiología con una especialidad. Claro, nosotros nos dedicamos a la especialidad del suelo pélvico, que nosotros somos rehabilitadores. Viene el paciente con toda su sintomatología y nosotros hacemos una historia clínica, hacemos un montón de pruebas y en base a eso hacemos un tratamiento. Pero no es solamente hacer ejercicios, porque generalmente vienen a la consulta y me dicen, che, ¿vamos a hacer ejercicio? No, la sesión de kinesiología abarca un montón de cosas, más allá de la historia clínica. Se busca la parte respiratoria, la postura, también incorporamos mucho qué actividad hace, depende de lo que hace la persona, nosotros vamos a buscar ciertas herramientas para darle para que no tenga esa incontinencia, o bueno, puede tener un prolapso, un vaginismo y todas estas cuestiones que trabajamos. Y eso se trabaja un cierto tiempo y después la paciente tiene que hacerlo sola. Sí, empezamos. Eso depende de la patología y la sintomatología de la paciente. Siempre hacemos unas sesiones, 5, 10 puede ser que la persona necesite, y después los largamos solo, ¿sí? Con todo este entrenamiento que hacemos, y después, si quieren, generalmente a los 6 meses, al año, vuelven a hacer una evaluación para ver cómo está. O a veces vienen y me dicen, mira, cambié de actividad física, quiero ver cómo estoy, cómo hago los ejercicios, si contraigo, si relajo. Entonces volvemos a hacer esa evaluación. Pero siempre se quedan con un tratamiento de ejercicio para el resto de su vida. Claro, y por ahí escuchamos ejercicios ejercicios Kegel. Ajá, los ejercicios de Kegel. ¿Esto entra de...? Sí, no? Nosotros utilizamos los ejercicios de Kegel, pero es en base a la evaluación que yo hago de cada paciente. El Kegel no es para todos, porque a veces uno hace contracción y tiene el suelo pélvico aumentado y lo que hacemos es empeorar la sintomatología. Entonces por ahí viene y me dice, yo hago 10, 15 Kegel por día. No, y cuando yo hago la evaluación tenemos un aumento del tono y lo que no tenemos que hacer es ese Kegel. ¿Por qué se llama Kegel? Mira, eso porque lo inventó, no es que lo inventó, es un médico alemán.
Mira vos. Claro, porque viste, con esto de la tecnología buscamos en tutoriales y decimos, hacemos ejercicios Kegel. Claro, que eso también es un problema hoy en día, la infografía, la información masiva y donde no hay un filtro en el decir, bueno, esto que estoy aprendiendo de esta persona, ¿quién es esa persona? ¿Que es realmente un profesional ligado a este tema o es alguien que, bueno, tuvo una experiencia personal y lo está contando? Esa es la gran diferencia. Claro. Sí, Claro. eso es importantísimo que la gente lo justamente entienda porque lleva a muchos errores. Hay muchas mujeres que llegan porque lo vieron en TikTok, porque lo vieron en Instagram o porque les contó una amiga y por eso siempre es importante ir en búsqueda de la opinión del profesional. Sí, y el tema de los hipopresivos, Nati, Ujú. ¿eso funciona, anda bien? Sí, el hipopresivo es una linda herramienta que utilizamos nosotros, pero igual que los ejercicios de Kegel, siempre con una evaluación. No son todos los hipopresivos para todos. Y siempre uno mecha, a ver, depende qué patología, cómo le enseñas el hipopresivo, qué forma se lo haces hacer. Entonces no es como que todos hacemos hipopresivos. Siempre con una evaluación. ¿Y en tu caso das hipopresivos? Sí, me gusta mucho ponerlo dentro de la sesión. Ajá, Sí, hacemos 2 o 3. está bueno. Sí. ¿Y ahí qué me trajiste para mostrar? Traje, bueno, esta es una maqueta para que la gente vea qué es el suelo pélvico, A ver, sí. que es un conjunto osteo, músculo, ligamentario. Sí, bueno, acá tenemos la parte de la vagina, del ano, y que son todos músculos, como tenemos que a veces nos duele el cuello, que decimos voy al kine porque me duele el cuello. Esto también es exactamente lo mismo, es músculo y se trabaja, músculo, ligamentos y fascia. Y en las sesiones traje algunas cositas nada más. ¿Qué elementos utilizamos? Como dijimos, el Kegel, el hipopresivo son elementos. También tenemos lo que son pesas vaginales, que trabajamos mucho lo que es la resistencia. Un aparato que es biofeedback, que es muy lindo porque nosotros conectamos unos electrodos acá y en una pantalla vemos la contracción, la relajación y eso me da un diagnóstico para ver qué tratamiento voy a hacer. Por eso ahí te puedo decir, este paciente necesita ser hipopresivo, necesita hacer Kegel o necesita otras cosas o en qué momento lo vamos a hacer. Claro, ahí está muy bueno, ¿no? Porque a veces decidimos ir a tomar clases de algo sin saber cómo funciona nuestro cuerpo. Claro, y después al tener una evaluación, después podemos aprovechar muy bien esa clase, porque si da todo ok, manejamos bien las presiones y todo, entonces, bueno, anda a ser hipopresivos que son muy buenos, pero vas a ir con una conciencia corporal distinta y la respiración que realmente tenés que hacer. Está bueno. Y digamos que ese conjunto de músculos está dentro de la parte ósea. Claro, exacto. Y adentro, bueno, acá nos los trajimos, estarían todos lo que son los órganos vejiga, recto y vagina. Y acá arriba también tenemos el complejo, el otro diafragma, que es la zona abdominal. Claro. Bueno, volvemos a la doctora, que también ha traído algunos elementos para mostrarnos. Por supuesto. La parte geniturinaria, sobre todo, que hay mucho tabú, tiene que ver con la historia personal de la información que uno pudo recopilar a lo largo, ¿no?, de la vida y tiene que ver también con la actualidad y lo que antes no nos enseñaban. Entonces, en este caso, traje la vulva, que la vulva es muy importante saber qué es lo que la mujer tiene anatómicamente, ¿sí? A mí me gusta siempre explicarles cuando vienen a la primer consulta que tenemos cambios en la perimenopausia, ya tenemos cambios en la vulva, como por ejemplo la sequedad de la piel. Muchas mujeres piensan que tienen hongos o que tienen flujo o que tienen una infección urinaria porque tienen el síntoma de ardor al orinar y empiezan con los famosos óvulos o con los antibióticos y muchas veces no se encuentra germen en el urocultivo ni tampoco en el flujo. Es porque hay un cambio hormonal de base. La perimenopausia es
como una segunda adolescencia porque tenemos tantos cambios hormonales que nadie le pone nombre y apellido a eso, y eso es lo que impacta en todos los tejidos que dependen de estrógeno, y la vulva es una. Entonces, los cambios que se genera acá es producto de eso. Y lo mismo pasa con el clítoris. El clítoris se piensa que es esto, pero en realidad el clítoris es todo esto. Entonces, cuando yo tengo que mostrar que digo, bueno, lo amarillito, pero si lo damos vuelta, la extensión que ocupa en la vulva es muy importante porque es la zona eréctil de la mujer. Y eso se pierde en la perimenopausia, pierde circulación. Entonces, al perder circulación, pierde sensibilidad. Entonces, no es lo mismo que uno siente cuando tenía 20 años. Y así igual pasa con la parte de la vagina. Acá me estarían faltando las trompas. Pero esto es el útero, esta es la vagina. La vagina tiene también millones de receptores estrogénicos y otras hormonas, pero sobre todo me centro en esto para explicar que tenemos también modificaciones. Se pierden los anillos elásticos de la vagina y el grosor de la pared vaginal, con también el funcionamiento de millones de glándulas. Entonces la vagina se termina convirtiendo en un tubo rígido y seco. Y por eso cuando tienen relaciones sexuales duele, molesta, incluso pueden sangrar. Entonces eso es parte también de la modificación. Gilda, el tema de no la infección urinaria, sino a veces creemos que tenemos infección urinaria, pero tenemos cistitis. Claro, exacto. Una de las modificaciones que también la mujer tiene es el pH, la acidez, el medio interno que tiene la vagina. Con la bajada estrogénica o la fluctuación estrogénica, ese pH, que es la acidez, disminuye y por lo tanto le da pie a que gérmenes que antiguamente nos protegían ahora ya no lo hacen. Entonces empiezan a aparecer esas infecciones famosas recurrentes que muchas veces en realidad no es el antibiótico la solución. Lo que hay que hacer en realidad es una modificación de muchas cosas y el estilo de vida hay que trabajarlo. Eso es algo que uno lo tiene que abrazar y llevarlo siempre, porque tenemos que saber que tenemos que comer de una forma determinada, tenemos que hacer ejercicios de una forma determinada también, adaptado todo siempre a la persona y sobre todo entendiendo que tiene que ser valorada desde lo ginecológico. Yo siempre aclaro, en mi caso yo soy clínica, pero me especialicé en climaterio, es decir, esto quiere decir todos los cambios que la mujer va a atravesar hasta que llegue la menopausia y posmenopausia también. Pero el complemento en mi caso es el ginecólogo, no es una competencia, el ginecólogo tiene que estar, así como lo está la licenciada en kinesio de suelo pélvico, como está la nutricionista, como está el profe de ejercicio, lo mismo el ginecólogo. Es una red, siempre digo lo mismo. Claro, no hay competencia. No. El tema de la perimenopausia, bueno, va a depender de cada persona, ¿no? Sí. De cada mujer. Sí, y tiene que ver su historia de vida. No es lo mismo que una persona que nunca consumió, por ejemplo, algo saludable o que nunca hizo ejercicios. Bueno, este es el momento de que entiendan que hay que hacer una vuelta de hoja y hacer que entiendan también que todo esto tiene relación, no es que no va a tener impacto en cómo yo voy a vivir esta etapa, porque no es una enfermedad, es una etapa que hay que vivirla y hay que estar plena. ¿Y más o menos a qué edad se produce la perimenopausia? La perimenopausia varía mucho, tiene que ver esto del estilo de vida, pero ya podemos tener síntomas antes de los 40 años. Y la menopausia llega en promedio más o menos a los 50 años en Argentina, tiene mucho que ver lo genético, lo geográfico, pero la perimenopausia son todos los años anteriores a que suceda esa última menstruación. Cambios físicos, cambios psíquicos, cognitivos, esto de la falta de memoria, de la rapidez con la que uno piensa, en la que responden, cómo me afecta lo que el otro está diciendo, cómo lo tomo yo. Eso todo tiene que ver, la alteración del sueño, por supuesto. Esto impacta mucho porque quienes atraviesan la perimenopausia son personas jóvenes y que están laboralmente activos. Entonces, imagínate que estás en competencia con otra persona tal vez que no está pasando por esto. Entonces, es re importante entenderlo, que va a haber un maremoto de cosas que suceden y que es necesaria la información. No hay que asustarse. No hay que asustarse. Bueno, y Natalie, ¿cómo las mujeres van? Sí, ahora empezaron, lo que pasa es que se empezó a difundir más, por eso. Entonces sí, la verdad que empezaron a venir un montón de pacientes, y bueno, justo hablábamos con ella en esta cuestión de perimenopausia y menopausia, la gente se está ocupando muchísimo.
y más cuando hacen una sesión que vienen con dolor en las relaciones sexuales o sequedad vaginal, y en la primera sesión notan la diferencia, y solamente con una sesión. Y tiene que ver el tema de los ejercicios y la respiración. Sí, más allá de la parte que uno trabaja postural y manual. Yo trabajo mucho la parte manual y con aparatología. Hoy últimamente estamos utilizando uno que se llama radiofrecuencia, que es muy linda, me gusta trabajar mucho porque activa toda la zona del colágeno y la circulación. Uh-huh. Entonces lo que es vaginismo o sequedad anda muy bien. Estamos. El ácido hialurónico se escucha mucho, sí, Gilda. El ácido hialurónico es nuestro amigo. A la vulva lo que le necesita justamente es ácido hialurónico. Muchas mujeres vienen cuando a la consulta cuentan qué es lo que están pasando y digo, bueno, ¿qué te estás colocando? Y muchas veces te cuentan, tienen una ensalada ahí abajo, y realmente lo único que necesitan es ácido hialurónico, sobre todo para hidratar. El ácido hialurónico es hidratante. Entonces, así como nos hacemos el skincare íntimo, por favor. O sea, eso es necesario porque cambia la piel. Y lo mismo le pasa a la vagina. La vagina, no pasa nada si el ácido hialurónico, por ejemplo, pasa a la vagina, porque muchas veces incluso lo usan como un lubricante previo a la relación sexual. Pero también en muchas mujeres que por examen ginecológico o por síntomas que cuentan, tienen atrofia vaginal. Entonces lo que necesita esa vagina es estrógeno local. No hay otra cosa, porque es lo que nos está faltando justamente. Entonces hay que entregar eso que falta. Así como la planta necesita agua, la vagina necesita estrógeno. Pero hay mucha gente que le tiene miedo a los estrógenos. Sí, ¿Lo escuchaste? Es mucho mito a partir de un estudio que se dio en el 2000, justamente en el 2002. Entonces tenemos más de 20 años con ese estudio, que se llama Why, lo pueden buscar obviamente, en donde pensaban que las mujeres después de los 60 años desarrollaban cánceres producto justamente de la terapia hormonal. Pero lo que no se explicó en ese entonces es que se estudió una población que era añosa, que no era la apropiada para recibir tratamiento hormonal y que por supuesto las drogas, las dosis que se indicaban en ese entonces no son las que se utilizan actualmente. Entonces, no tener miedo porque hasta incluso los últimos estudios datan que las mujeres, incluso que han tenido un cáncer de mama, pueden recibir terapia estrogénica vaginal, porque no tiene el efecto sistémico que, por ejemplo, si yo se la diera al estrógeno por boca, que tiene efecto sistémico. Ahí sí, por supuesto que no se da porque es una de las contraindicaciones. Y lo otro, que mientras vos hablás, se me ocurrieron un montón de preguntas. Sí, pero hay bueno, para hablar un montón. La mujer, pasado, digamos, si vamos para atrás, jamás se miró su zona genital. Jamás, no nos enseñaron. Yo creo que hasta también hay generaciones de hoy en día que no conocen su propia anatomía y es lo que sucede en la consulta. Sí. Cuando uno pregunta, ¿cómo tenés el clítoris? Es una de las cosas básicas que no hay que tener vergüenza y te quedan como mirando diciendo, está ahí, claro que está ahí, pero ¿cómo está? ¿Está encapuchado? Porque a ver, si yo lo tengo que nombrar, muchas veces no está tan así visto, sino que está recubierto justamente por una telita y eso hace que uno pierda esa estimulación en el acto sexual. Uh-huh. Entonces, preguntar, ver, decir qué te molesta es fundamental y para eso es necesario conocernos, autoexplorarnos. O sea, conocer justamente es eso, autoexploración. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Sí. Agarrar un espejo. Un espejo. Así como te mirás el barrito, sí. Hay que mirar, sí, exactamente cómo está nuestra vulva. Te voy a pedir, Nati, que vuelvas a mostrar, porque en el momento que mostraste no estaba saliendo justamente ese conjunto de músculos. Este es un conjunto de músculos, ligamentos, tendones y aponeurosis, ¿sí? Y esto, lo que se ve acá es la zona del ano, el núcleo, vagina y el clítoris, que Gilda está hablando tanto que acá ella lo puede mostrar en grande, que estaría en esta zona. Bien. Y que por detrás es más grande, claro, ahí lo muestra. Ahí está, esa sería la parte posterior del clítoris. ¿Y los elementos que utilizás en tu consulta? Sí, estos son algunos elementos. Sí. Utilizamos pesas vaginales cuando queremos generar fuerza o resistencia. Biofeedback, que es lo que nos marca la contracción, la relajación, y bueno, tiene un montón de otras cosas, porque también tiene jueguitos ahí.
vibrador que la gente se tiene que sacar el miedo y utilizarlo por un método de estimulación, no solamente en la zona del clítoris, sino internamente se trabaja, porque es como agarrar una contractura e ir aflojándola a través de la propiocepción. Ejercicios, la parte de fisioterapia, la tecaterapia, magnetoterapia y mis manos. Bueno, y eso va a hacer que la mujer recupere ese placer perdido por el dolor que le causan las relaciones sexuales. Sí. Sí, exactamente. Aparte de sacarle un miedo, porque cuando uno va a tener la relación sexual y que vos ya sabés que te va a doler, eso ya es un freno. Entonces es súper importante preguntar, ¿te duele, no te duele? Y saber también que después vienen los resultados. O sea, todo esto que está hablando Nati, junto con, por ejemplo, la terapia hormonal local, sí, tiene unos beneficios increíbles. Las mujeres vienen agradecidas. Eso es importantísimo, siempre aclarar. Vienen y se notan los cambios, incluso con la crema, 3 semanas posteriores al inicio. O sea, las mujeres agradecen volver a poder tener una relación placentera. Eso es re importante, porque no quiere decir que tengas que tener la misma pareja siempre, no, podés tener, pero el placer que te devuelvan eso no tiene precio. Bueno, ojalá que muchas mujeres se animen con esta charla Sí. a lograr ese placer, ¿no? Sí. En las relaciones sexuales, que es parte de la vida. Sí, exactamente. Bueno, chicas, gracias por haber venido, No, gracias a vos. por esta apertura que hemos hecho, mostrando los distintos elementos y hablando claro. Claro, sin Porque- tabúes. Sin tabúes. Exacto, porque eso es lo que tenemos que lograr. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias.